Con una sonrisa condescendiente, la joven amante de mi marido me entregó la carta de despido. No se lo tome como algo personal, dijo. Lo que no sabía es que acababa de despedir a la dueña de todo. La mañana fría de noviembre envolvía el distrito financiero de Madrid en un manto gris que parecía reflejar mi propio estado de ánimo. Caminaba por los pasillos de lo que había sido mi empresa durante 3 décadas, el aire impregnado del olor a asfalto mojado y del perfume caro que emanaba de los cuerpos, que se apresuraban a ocupar sus oficinas de cristal y acero. Las luces artificiales iluminaban con frialdad las superficies, y cada paso que daba resonaba como un eco oscuro en mi interior. Me encontraba sentada en la pequeña sala de reuniones que todos llamábamos la pecera. No tenía ventanas, pero en su interior todo se sentía expuesto. Frente a mí estaba Valeria, una mujer joven de no más de 30 años, con una mirada afilada y ambiciosa que brillaba como un puñal. Mi marido, Ricardo, me había hablado de ella como su nueva mano derecha. Ahora esa mano estaba a punto de desplazarme. Sostenía en sus manos una taza de café, sus uñas rojas perfectamente esculpidas como un símbolo de su éxito. La observé mientras hablaba, su voz suave y condescendiente como si estuviera dirigiéndose a una anciana que no comprendía el mundo moderno que ella prometía traer. Isabel, como sabes, la empresa está en un proceso de reestructuración. Buscamos sangre nueva, una visión más moderna. Ricardo está de acuerdo en que necesitamos optimizar los recursos. ¿Optimizar? Respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Llevo 30 años en el departamento de contabilidad. Conozco cada número, cada contrato, cada proveedor de esta empresa mejor que mi propia casa. Valeria sonrió, una media sonrisa que me desgarró por dentro. Y te lo agradecemos, de verdad, pero tus métodos están anticuados. Necesitamos agilidad. Por eso hemos decidido prescindir de tus servicios. La palabra prescindir resonó en mi cabeza como un eco en un túnel oscuro, un frío que caló mis huesos. ¡Qué elegancia en esa palabra para decir te echamos a la calle! Ante mí pasaron imágenes de mi vida. El pequeño taller en la calle Atocha donde Ricardo y yo comenzamos, pegando sellos y soñando con construir un imperio. ¿Anticuada yo? Yo era el cimiento sobre el que ella pisaba con sus tacones de aguja. Valeria deslizó un sobre por la mesa. Aquí tienes tu finiquito. Generoso, por supuesto. Ricardo se ha asegurado de que no te falte de nada. Su tono paternalista era una daga. Me levanté, tomé el sobre sin mirarlo y caminé hacia la puerta. Al salir, la vi a través del cristal hablando por teléfono, riendo. Me di la vuelta y desde el pasillo vi a Ricardo salir de su despacho y abrazarla por la cintura, dándole un beso en el cuello. En ese instante comprendí que no solo había perdido un trabajo, lo había perdido todo, o eso creían ellos. Salí del edificio con el corazón desbocado, el aire frío, contrastando con el calor que sentía en mis mejillas. Caminé por las calles de Madrid, pero cada paso se sentía como un arrastre. Mis pensamientos eran un torbellino. La imagen de Valeria y Ricardo persiguiéndose en ese juego que una vez había sido mi vida. La humillación se mezclaba con la rabia, formando un cóctel venenoso que amenazaba con romperme. Me detuve en un café, un lugar que solía ser mi refugio, y pedí un café amargo. La camarera, una mujer de mediana edad con ojos comprensivos, me miró con curiosidad.
Me pregunté si podía ver la tormenta en mi interior, pero decidí ocultar mis emociones tras una máscara de indiferencia. El café llegó humeante y tomé un sorbo, sintiendo el ardor en mi garganta, como si cada trago me recordara que debía ser fuerte. Mientras el líquido oscuro descendía, pensé en los años que había dedicado a la empresa, en cada sacrificio que había hecho por Ricardo y por el sueño que habíamos construido juntos. Me sentía como un espectro en mi propia vida, observando cómo otros se apropiaban de lo que era mío. ¿Cómo has podido ser tan ciega, Isabel?, murmuré para mí, sintiendo el eco de mi voz en el ambiente vacío. Le diste tu confianza, tu juventud, tu alma. ¿Y para qué? El café se acabó, y con él mi tiempo de lamento. Debía actuar. La humillación y el dolor eran un combustible que empezaba a encender una llama en mi interior. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ellos se reían a mis espaldas. Tenía que encontrar la manera de recuperar lo que era mío. Al salir del café, decidí que no permitiría que esta fuera la última imagen de mi vida. Con cada paso que daba, la determinación crecía en mí. No solo había perdido un trabajo, había perdido el respeto de mí misma, y eso era algo que debía recuperar. La guerra no había hecho más que comenzar, y yo estaba lista para luchar. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de mi casa en Mirasierra, creando un juego de luces que iluminaba las motas de polvo danzando en el aire. El silencio era casi ensordecedor, como si el hogar que había construido junto a Ricardo se hubiera convertido en un mausoleo, un recuerdo de lo que una vez fue y de lo que ahora se había desvanecido. Cada rincón me gritaba su traición, cada objeto que me rodeaba parecía burlarse de mí. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol frío mientras vagaba por las habitaciones, buscando respuestas en cada esquina. La foto de nuestra boda, en la mesilla de noche, me miraba con la misma felicidad con la que lo hicimos aquel día, pero ahora era solo un eco de una mentira. Recordaba nuestros viajes a la costa de Cádiz, las risas compartidas y los momentos que parecían eternos. Pero todo se había convertido en cenizas, y en lugar de nostalgia, solo había un vacío que me oprimía el pecho. Al abrir el armario de Ricardo, un perfume dulzón, que no era el mío, me golpeó en la cara como una bofetada. Era el aroma de Valeria, y con él un torrente de recuerdos que me invadieron de golpe. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo mi hogar se convirtió en su nido? Las noches en que llegaba tarde, oliendo a reuniones de trabajo, se desnudaron ante mis ojos, y cada excusa que me dio se convirtió en una burla. Fui una tonta enamorada que se negó a ver lo evidente. Construí este hogar, esta empresa, esta vida, y se la serví en bandeja de plata a una extraña. ¿Cómo has podido ser tan ciega, Isabel?, me pregunté en voz alta, rompiendo el silencio que me aplastaba. El eco de mi voz vibró en la casa vacía, como un lamento que se perdía en la nada. Le diste tu confianza, tu juventud, tu alma. ¿Y para qué? La tristeza se mezclaba con la rabia, creando un cóctel explosivo en mi interior. Quería gritar, romper algo, pero la impotencia me ataba. Me dirigí al despacho de Ricardo, donde todo parecía estar impregnado de su presencia. El olor a su colonia se mezclaba con el aroma de los muebles encerados, y cada objeto que tocaba me incomodaba. Con manos temblorosas encendí su ordenador. La contraseña era la de siempre, la fecha de nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Sentí un escalofrío recorrerme la espalda
mientras accedía a su escritorio digital, donde la verdad esperaba oculta tras carpetas y archivos. Al abrir una carpeta etiquetada como proyectos, mi corazón se detuvo. Las imágenes que aparecieron ante mis ojos eran un golpe directo al estómago. Fotos de ellos dos en viajes de negocios que él me había dicho que hacía solo. ¿Cuántas veces había creído en sus palabras? La rabia burbujeaba dentro de mí con cada clic que hacía, cada revelación que me desnudaba ante una realidad cruel. Pero eso no era todo. Dentro de la misma carpeta encontré documentos que hablaban de planes para vender una parte de la empresa, de transferencias de grandes sumas de dinero a una cuenta a nombre de ella, y de borradores de un nuevo organigrama donde yo no existía. La respiración se me hizo agitada al darme cuenta de la magnitud de lo que estaba descubriendo. No solo me habían echado, estaban destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. El dolor se transformó en furia y sentí cómo la adrenalina corría por mis venas, empujándome a seguir buscando. Pero el mayor golpe llegó cuando encontré un documento que me heló la sangre, un poder notarial que yo había firmado hace años, cuando estuve enferma, dándole a Ricardo control total sobre mis acciones en caso de incapacidad, y junto a él un informe médico falso, reciente, que hablaba de un deterioro cognitivo leve por mi parte. Me caí de rodillas, incapaz de sostenerme en pie. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran solo de dolor, eran de furia. ¿Cómo podía haber confiado tanto en él? ¿Cómo había permitido que me redujeran a un documento firmado? Quería gritar. Quería que el mundo supiera lo que él había hecho, pero sabía que no podía quedarme ahí, en el suelo, esperando a que la justicia se manifestara. Tenía que actuar. Con un nuevo propósito, me levanté y cerré el ordenador. La sala, que antes me parecía un laberinto de recuerdos tristes, ahora se convertía en un campo de batalla. La ira que me había invadido se transformó en una determinación implacable. Iba a recuperar lo que era mío y a enfrentar a Ricardo y Valeria. La guerra había comenzado y yo no estaba dispuesta a perder. El sol seguía brillando, pero ya no lo veía como una luz que iluminaba mi tristeza. Era un faro que guiaba mi camino. Salí del despacho, decidida a reunirme con mis aliados. Primero, mis amigos, aquellos que aún creían en mí y en mi fortaleza. Luego, un abogado que pudiera ayudarme a deshacer el entuerto en el que me había metido. No dejaría que mi historia terminara así. Iba a luchar por mi dignidad, por mi vida, por todo lo que había construido. El silencio de un hogar roto ahora se llenaba de ecos de una nueva batalla. La traición me había dolido, pero la determinación ardía en mí como un fuego renovado. Iba a demostrarles que no podían despojarme de lo que era sin consecuencias. Y mientras cruzaba la puerta de mi casa, sentí que el viento de la tarde traía consigo el murmullo de la venganza, un susurro que prometía que aún quedaba mucho por luchar. El sol de mediodía se filtraba a través de la ventana del pequeño taller que algún día, junto a Ricardo, había sido un refugio de sueños y esperanzas. Recorría la estancia con sus rayos dorados, iluminando el serrín acumulado en el suelo y las herramientas dispuestas con desorden organizado en la mesa de trabajo. Era un espacio que había vibrado con nuestras risas y discusiones, donde la ilusión se entrelazaba con el olor a pintura fresca. Y sin embargo, en este instante, el aire se sentía pesado y denso, como si el tiempo se hubiera detenido para recordarme lo que había perdido. Cerré los ojos y me dejé llevar por la memoria. El calor del verano madrileño se hacía palpable y podía casi sentir el sudor deslizarse por mi frente mientras, sentada en un viejo cajón de madera,
hacía las primeras facturas a mano. Mis dedos estaban manchados de tinta y el sonido de la radio de fondo llenaba el espacio con las melodías de nuestra juventud. Ricardo lijaba una pieza de madera, concentrado, con su cabello rebelde cayendo sobre su frente. ¿Crees que lo lograremos, Isa? Su voz, llena de dudas, resonó en mi mente como si estuviera allí, a mi lado, tal y como lo había estado aquella tarde. A veces pienso que es una locura. No es una locura, es nuestro sueño. Respondí con firmeza, sintiendo cómo la pasión por nuestro proyecto ardía en mi pecho. Lo lograremos juntos. Tú pones las manos y la magia, y yo me encargo de que los números cuadren. Seremos un equipo imparable. Esa promesa, ahora, se sentía como un veneno en la memoria. ¿En qué momento se rompió? Las palabras que un día me llenaron de alegría se transformaron en un eco doloroso. Recordé cómo, con cada esfuerzo, cada céntimo que había aportado, había alimentado lo que creíamos que sería nuestra vida juntos. Sacrifiqué mis sueños, dejé de lado mi carrera como economista y ese sacrificio no fue en vano. Lo hice por amor, por la fe en lo que éramos. Pero ahora ese amor parecía una estafa, una burla cruel. Mis pensamientos se agolpaban y un nudo en la garganta me recordaba que, a pesar de todo, había un hilo de esperanza. Legalmente, la empresa se fundó con mi capital. Era la socia mayoritaria silenciosa, y ese detalle, que él había olvidado en su arrogancia, podía ser mi salvación. Mientras revivía esos instantes, un recuerdo más nítido emergió. La noche en que firmamos la constitución de la empresa. La emoción nos envolvía y celebramos con una botella de sidra barata en el taller. La risa resonaba entre las paredes y en un arrebato de felicidad Ricardo me levantó en brazos. Isabel, sin ti, esto solo serían 4 tablas de madera. Tú eres el alma de esta empresa. Las palabras de Ricardo, en lugar de consolarme, encendieron una llama en mi interior. El alma. Él me había arrancado el alma, pero se olvidaba de algo fundamental que constaba en esos viejos papeles guardados en una caja fuerte. El alma, legalmente, seguía siendo mía. Los recuerdos comenzaron a mezclarse con la realidad. El taller se desdibujó y me vi a mí misma de pie en el despacho de casa, rodeada de documentos y pruebas que confirmarían lo que sabía en lo profundo de mi ser. La ira y la determinación se alimentaban mutuamente, impulsándome hacia adelante. No podía permitir que su traición quedara impune. Había llegado el momento de actuar, de utilizar cada recurso a mi disposición. El sonido del timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era un sonido familiar, uno que había anhelado escuchar en momentos de alegría, pero que ahora solo traía consigo la incertidumbre. Sabía que tenía que enfrentar lo que venía y, con un suspiro profundo, decidí abrir. Al abrir la puerta, me encontré con la mirada de Clara, una amiga de toda la vida. Su rostro estaba surcado por líneas de preocupación y en sus ojos brillaba la luz de la amistad sincera. «Isabel, ¿estás bien?», preguntó, y su voz era un refugio en medio de la tormenta que se desataba en mi interior. «Estoy luchando», respondí, sintiendo que mis palabras eran una especie de mantra que me empujaba hacia adelante. «He decidido que no me dejaré vencer. Ricardo y Valeria han cometido un error, y no voy a quedarme de brazos cruzados». Clara asintió, comprendiendo. «¿Qué necesitas? Estoy contigo en esto. Quiero hablar con un abogado. Necesito entender mis derechos y las opciones que tengo». La resolución en mi voz me sorprendió. Era un sonido que no había esperado escuchar en medio de la confusión y el dolor.
Vamos, dijo Clara, y su mano en mi hombro fue como un ancla en medio de la tempestad. No estás sola en esto. Mientras caminábamos hacia el coche, una sensación de determinación emergía en mí. No solo era una cuestión de recuperar lo que era mío, era un acto de reivindicación personal. La traición había dolido, pero también había despertado en mí una fuerza que no sabía que poseía. La guerra había comenzado y estaba lista para pelear. El aroma a azahar en el aire se entrelazaba con la humedad del invierno sevillano, creando una atmósfera que, aunque hermosa, no lograba aliviar el peso que llevaba en el pecho. Las calles del barrio de Santa Cruz, estrechas y laberínticas, parecían reflejar el caos interno que me consumía. Caminé por el patio de la casa de Carmen, rodeada de macetas de geranios, que a pesar de su colorido, no lograban iluminar mi sombría realidad. En ese rincón de Sevilla, donde el sonido de una guitarra flamenca resonaba como un lamento lejano, trataba de encontrar consuelo, pero la angustia me aprisionaba. Mientras sostenía el teléfono, las palabras de Javier me golpeaban con la fuerza de un torrente. Su voz grave y preocupada me hacía sentir como si estuviera de pie al borde de un abismo, a punto de caer. Ricardo había rehipotecado propiedades de la empresa, desviado fondos y montado un entramado de empresas fantasma para vaciarla. La traición era más profunda de lo que había imaginado y sentí que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Isabel, la situación es peor de lo que pensabas, reiteró Javier. Está preparando el terreno para incapacitarte y tomar el control absoluto de tus acciones. Me quedé en silencio, sintiendo cómo mis esperanzas se desvanecían. La idea de que mi vida, mi trabajo y mi dignidad estuvieran en manos de un hombre al que había amado y confiado era simplemente insoportable. Pero, ¿eso es legal?, pregunté, casi como si esperara que su respuesta pudiera cambiar la realidad. Es un fraude, pero está muy bien hecho. Necesitaremos pruebas muy sólidas para desmontarlo todo. Y tiempo. Tiempo que quizás no tengamos si vende la empresa, respondió Javier, con un tono que contenía una mezcla de urgencia y desesperación. Las campanas de la Giralda sonaron a lo lejos, resonando en mi mente como un funesto anuncio. Cada repique parecía marcar el compás de mi propia ruina. No se trataba solo del dinero perdido. Era la humillación, la impotencia, la sensación de que Ricardo estaba intentando borrarme del mapa, destruirme por completo. La imagen de mí misma pidiendo limosna, olvidada en un asilo, se dibujó con claridad en mi mente y sentí que la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. Cuando Carmen apareció en el patio con una taza de tila humeante, su mirada se llenó de preocupación al verme temblando, pálida como un fantasma. Sin decir palabra, me quitó el teléfono de las manos y se lo llevó a la oreja. «Javier, escúchame», dijo con firmeza, su acento andaluz resonando en el aire pesado de la tarde. «Isabel no está sola. A partir de ahora hablas conmigo también». La intensidad de su voz, su determinación, me llenó de un fuego que creía apagado. Carmen siempre había sido una de esas personas que con su sola presencia podían hacer que el mundo pareciera menos hostil, y en ese momento su fuerza se convirtió en un ancla para mi tormenta interna. «¿Y a ti, prima?», me dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo sentir vista por primera vez en semanas. «¿Se te acabó llorar? Ahora toca pelear». En sus palabras encontré una chispa de esperanza, una fuerza que creía perdida. La pena que me había consumido comenzaba a transformarse en una furia fría y afilada. Ricardo había comenzado una guerra, pero ahora sabía que no estaba sola en esta batalla. La decisión de luchar,
por lo que era mío, por mi vida y mi legado, empezó a tomar forma en mi interior, como un volcán a punto de entrar en erupción. La conversación con Javier continuó, pero la voz de Carmen resonaba en mi mente. Cuando colgó, me miró con una sonrisa que insinuaba complicidad. Vamos a necesitar un plan, Isabel. Esto no se va a resolver solo con quejarse. Asentí, sintiendo que cada palabra de Carmen era un paso hacia la acción. El miedo y la inseguridad que me habían paralizado comenzaban a ceder ante la determinación. Hice un esfuerzo por calmarme, y el aroma de la tila se mezcló con el aire fresco del patio, llenándome de una sensación de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué propones?, pregunté, mi voz ahora más firme. Carmen se sentó a mi lado, su expresión seria. Primero, necesitamos reunir toda la documentación posible, pruebas de lo que Ricardo ha hecho. Luego, haremos un plan para que la gente sepa lo que está ocurriendo. No podemos dejar que se salga con la suya sin que nadie lo sepa. La idea de exponer a Ricardo, de mostrar al mundo su traición, encendió un fuego en mi interior. Ya no se trataba solo de recuperar mi puesto en la empresa, era una cuestión de dignidad, de justicia. Sentí que la vida que había construido se tambaleaba en la cuerda floja, pero también sentí que tenía el poder de luchar por ella. A medida que la tarde se desvanecía en un crepúsculo dorado, la música del flamenco se hacía más presente, como si el destino mismo estuviera danzando a nuestro alrededor. Las sombras de la tarde comenzaron a alargarse, pero dentro de mí una luz brillaba con fuerza. La furia que había comenzado como un susurro se transformaba en un grito decidido, y supe que no me rendiría. Carmen se levantó. Su energía era contagiosa. Vamos a comenzar, prima. No podemos permitir que se salgan con la suya. Asentí, sintiendo cómo la determinación se apoderaba de mí. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez, desde que había recibido esa carta, sentí que tenía un propósito. Ricardo podría haber planeado mi ruina, pero yo estaba lista para desafiarlo, para luchar y recuperar lo que era mío. La guerra había comenzado, y yo iba a hacer todo lo posible para ganar. Cruzar el puente de Triana fue como dejar atrás una parte de mi vida, como si el Guadalquivir, con sus aguas oscuras y brillantes, se llevara mis miedos y mis dudas. El aire impregnado de pescado frito y cerámica mojada me envolvió en una atmósfera vibrante que contrastaba con la desolación que había sentido en los días anteriores. Las calles estaban llenas de vida, un bullicio encantador que hacía que los problemas parecieran lejanos. Sin embargo, en mi interior, la tormenta seguía rugiendo. Carmen me guió a un pequeño bar de tapas que conocía bien. Las luces amarillas del establecimiento brillaban con calidez, y el sonido de risas y conversaciones animadas me dio la bienvenida. Era un lugar que respiraba historia, un refugio de sabores y aromas. Me senté en la barra, nerviosa y expectante, mientras Carmen se acercaba a una mujer que reconocí de inmediato, Elena, la antigua jefa de logística de la empresa. Su mirada, a la vez inteligente y cansada, me hizo sentir una extraña conexión. Isabel, dijo Carmen, presentándonos. Esta es Elena. La mejor en su campo, pero Ricardo no supo valorarla. Elena sonrió, aunque su expresión reflejaba una tristeza profunda. La conocía lo suficiente como para saber que era una mujer fuerte, una guerrera que había caído en la batalla absurda de la vida corporativa. Sin embargo, lo que más me impactó fue el destello de reconocimiento en sus ojos cuando le relaté mi historia. La traición de Ricardo, la amante Valeria, la rehipoteca.
Al escucharme, Elena se quedó en silencio, con la mirada fija en el fondo de su copa, como si intentara encontrar respuestas en el líquido dorado. No me sorprende, Isabel. Lo siento, pero no me sorprende, dijo finalmente, su voz grave y serena, resonando en el bullicio del bar. Ricardo cambió mucho en los últimos años. Se volvió paranoico, secretista. Y esa Valeria la trajo como becaria y en 6 meses mandaba más que nadie. Yo vi cosas. Su confesión me golpeó, una revelación que encajaba con las piezas del rompecabezas que había estado armando en mi mente. No era solo una traición personal, era un plan meticulosamente urdido, una estrategia que había estado gestándose durante años. La angustia que había sentido por mis instintos traicioneros se transformó en una mezcla de rabia y validación. ¿Qué cosas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pedidos inflados a proveedores nuevos, facturas que no cuadraban. Cuando empecé a preguntar, me pusieron en la calle, respondió, apurando su copa de manzanilla como si necesitara el coraje que el alcohol podía brindarle. En ese momento, el eco de su historia resonó en mí como un tambor. Me sentí algo ingenua, pero también iluminada. Mis sospechas no eran solo fantasías. Elena había sido la primera víctima de la purga que Ricardo había iniciado, y ahora, ante mí, tenía una aliada inesperada. Necesito ayuda, Elena. Necesito ojos y oídos dentro, le dije, sintiendo cómo la urgencia de mi situación me empujaba a ser más valiente. Elena me miró fijamente, su expresión cambiando de la tristeza a una determinación que no sabía que aún podía tener. Sentí que la atmósfera del bar se cargaba de una energía nueva, una chispa que podía encender una revolución. Aquel hombre me quitó el trabajo y la dignidad. Me costó meses levantar cabeza, dijo, su voz firme. Lo que te ha hecho a ti no tiene nombre. No tengo mucho que perder, Isabel. Cuenta conmigo. Dime qué necesitas. Su declaración fue como un bálsamo en mi herida. Por primera vez en semanas, una pequeña luz de esperanza se encendió en lo profundo de mí. Ya no estaba sola. Tenía a alguien que entendía mi dolor, que había sufrido de la misma manera. La idea de unirme a Elena, de formar una alianza, era un rayo de luz en medio de la oscuridad. ¿Podrías ayudarme a recopilar información, a ver qué sucede en la empresa?, le expliqué, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Necesito saber si hay más pruebas de lo que ha estado haciendo Ricardo, si hay otros que pueden haber sufrido lo mismo que tú. Elena asintió. Su mirada se volvió intensa. Puedo hacer eso. Y más. Conozco a algunos de los que aún están allí. Tal vez ellos también estén dispuestos a hablar. Un profundo suspiro de alivio escapó de mis labios. La fortaleza que había sentido antes, la determinación que había ido creciendo en mí, ahora se sentía tangible. Tenía un plan, un camino hacia adelante. La idea de enfrentarnos a Ricardo y Valeria juntos me llenó de una energía renovada. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la conversación se tornó más animada. Hablamos de la empresa, de las injusticias que habíamos presenciado, de las heridas que todavía llevábamos. Cada palabra, cada anécdota compartida, se sentía como un paso más hacia la justicia que tanto anhelábamos. Al final de la noche, cuando el bar comenzó a vaciarse y el murmullo de las risas se desvaneció, sentí que una parte de mí había renacido. La soledad que me había acompañado en mis días oscuros se desvanecía, reemplazada por la certeza de que había encontrado una compañera en esta lucha.
Gracias, Elena, le dije, sintiendo que la gratitud me llenaba el pecho. No sé cómo agradecerte por estar aquí. No es necesario, respondió, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Lo único que te pido es que no te rindas. Esto es solo el principio. Mientras cruzábamos el puente de vuelta, el agua del Guadalquivir reflejaba las luces de la ciudad y por primera vez sentí que la corriente de mi vida comenzaba a cambiar. Tenía una aliada, un plan y sobre todo una razón para luchar. La batalla por mi dignidad y mi legado apenas estaba comenzando. La noche se adueñó de Sevilla y el zumbido constante de mi teléfono se convirtió en el único eco en el apartamento alquilado. Las luces de la ciudad se filtraban a través de las persianas, creando sombras que danzaban en las paredes, como si los recuerdos se burlaran de mí. Cada mensaje que llegaba era un hilo más que tejía la telaraña de la traición que Ricardo y Valeria habían urdido a mis espaldas. El sabor amargo del café recalentado se me antojaba un reflejo de mi situación, caliente al principio, pero pronto convertido en algo insípido y desabrido. Elena, mi aliada, se había convertido en la voz de la esperanza en esta batalla. Cada foto de documentos que me enviaba, cada captura de pantalla de correos electrónicos, era un ladrillo más en la pared de mi venganza. Mientras revisaba el último mensaje, una oleada de determinación me recorrió el cuerpo. La codicia de Ricardo y Valeria los había vuelto descuidados, y esa fue su mayor debilidad. Se creían intocables, pero ignoraban que yo, desde este pequeño rincón de Sevilla, estaba reconstruyendo el mapa de su traición. Mientras la pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad, me dejé llevar por un torrente de pensamientos. Había pasado de ser la esposa traicionada a convertirme en la cazadora. No me quedaría de brazos cruzados, y cada prueba que recababa me hacía sentir más viva, más decidida. El tiempo de las lágrimas había terminado. Ahora era el momento de actuar. Elena me había informado sobre una posible venta de la línea de producción principal de la empresa. Era un movimiento arriesgado, y sabía que podía ser la clave para desmantelar sus planes. La intermediaria, según su mensaje, era una empresa recién creada a nombre de la madre de Valeria. La risa burlona de Valeria resonaba en mi mente como una melodía siniestra que no podía ignorar. ¿Qué tal si hacemos ruido?, murmuré para mí misma, imaginando el revuelo que podría causar si lograba sacar a la luz sus trapos sucios. Volví a teclear, mis dedos danzando sobre la pantalla como si de un piano se tratara. Elena, tengo algo gordo. Están negociando la venta de la línea de producción principal a un conglomerado alemán, a precio de saldo. La comisión para el intermediario es millonaria. Adivina quién es la intermediaria. Una empresa creada hace 3 meses a nombre de la madre de Valeria. Yo. Sigue buscando. Necesito la fecha de la junta extraordinaria donde piensan aprobar la venta. Ese será nuestro día. Volví a sentarme en la cama, la luz de la pantalla iluminando mi rostro. El frío del apartamento se colaba en mis huesos, pero no podía permitirme perder el foco. La adrenalina corría por mis venas. Cada mensaje que llegaba era un impulso de vida, un recordatorio de que estaba en camino de recuperar lo que era mío. De repente, un nuevo mensaje apareció en la pantalla y el corazón se me aceleró. Elena, escucha esto. La curiosidad me llevó a abrir el archivo de audio. La calidad era terrible, pero la conversación se dejaba oír con claridad. La risa de Valeria resonaba en mis oídos y mi estómago se encogió. La vieja ni se va a enterar, decía con desprecio. Mis manos temblaron. La risa de Valeria
se me clava en el cerebro, y en ese momento supe que debía actuar. La conversación continuó y la voz de Ricardo surgió, llena de confianza. Todo depende de que Andrés dé su visto bueno como accionista minoritario, pero ese viejo dinosaurio ni se entera de nada. Andrés. Mi mente se iluminó. Ese viejo amigo de mi padre, una figura que había estado siempre en las sombras de la empresa, un tercero en discordia que podría ser mi salvación. Me quedé en silencio, asimilando la información. ¿Andrés? ¿Podría convencerlo? Era un hombre de principios, y si lograba mostrarle la verdad, quizás podría detener la venta. La idea de contarle a Andrés sobre la traición de Ricardo y Valeria me llenó de un nuevo impulso. Pero también sabía que debía ser cautelosa. No podía confiar en nadie más que en Elena. La risa burlona de Valeria se había convertido en un eco en mi mente, un recordatorio de la arrogancia que exhibían. La noche se hizo más profunda, y con cada segundo que pasaba, la telaraña que ellos habían tejido empezaba a enredarse en sus propios hilos. No podía esperar a que la junta extraordinaria se celebrara. Debía actuar antes de que tuvieran la oportunidad de completar su traición. Con un nuevo sentido de propósito, decidí que lo primero que debía hacer era encontrar a Andrés. Él era un hombre que respetaba la lealtad y la honestidad, y sabía que si le contaba la verdad, podría darle un giro a la situación. La idea de exponer a Ricardo y Valeria ante él me llenaba de energía. Sin embargo, debía ser cautelosa. No podía permitir que sospecharan de mis intenciones. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, sentí que la batalla se estaba acercando a su clímax. Con cada mensaje que recibía de Elena, la telaraña de mentiras que ellos habían tejido se deshacía y yo estaba lista para desenredar sus secretos. La lucha por mi dignidad había comenzado, y esta vez no iba a ser la víctima. Me levanté decidida, lista para enfrentar la oscuridad de su traición y reclamar lo que me pertenecía. El aire fresco de la mañana andaluza me envolvía mientras me sentaba en el porche de la antigua finca de Andrés. Las montañas de Ronda se alzaban majestuosamente a lo lejos, como guardianes de un secreto que se desvelaba lentamente. El silencio solo era interrumpido por el suave susurro del viento que acariciaba las hojas de los olivos. Andrés, con sus manos arrugadas y fuertes, tallaba un trozo de madera, y en su concentración había una calma que contrastaba con la tormenta que bullía dentro de mí. Le había contado mi historia, compartiendo cada fragmento de dolor y traición. Mis palabras parecían fluir como el río que serpenteaba por el valle, llevando consigo la carga de mis miedos y esperanzas. A medida que hablaba, vi cómo los ojos de Andrés se llenaban de una mezcla de tristeza y determinación. Finalmente dejó la madera a un lado y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «Tu padre era mi hermano», dijo, su voz grave resonando en el aire fresco. «Cuando fundamos la empresa, juramos 3 cosas: calidad, honestidad y lealtad. Ricardo ha roto las 3. He visto sus últimos informes. Esos números no son de un gestor, son de un ladrón. Pero no he dicho nada. Estaba esperando». «¿Esperando a qué, Andrés?», pregunté, confundida por su silencio anterior. «A que el espíritu de tu padre, que está dentro de ti, despertara. A que dejaras de ser la esposa y recordaras que eres la dueña». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una ola. En ese instante entendí que había sido una sombra en mi propia vida, un adorno decorativo al lado de un hombre que había traicionado no solo nuestro amor, sino también el legado que había construido mi familia.
Había dejado que Ricardo decidiera por mí, que me definiera. Pero ahora, en este lugar sagrado, rodeada de la historia de mi padre y de la lealtad de Andrés, sentí un fuego renovado en mi interior. Andrés se levantó y se dirigió hacia un viejo baúl de cuero que se encontraba en una esquina del porche. El sonido del cuero al abrirse resonaba en el silencio de la finca como un eco de tiempos pasados. Sacó una carpeta polvorienta y regresó a mi lado. El acta de constitución original, dijo mientras me entregaba el documento. La que firmamos tu padre, yo y tú misma, con el capital de tu herencia, especifica claramente que el socio mayoritario, con el 60% de las acciones, eres tú, y que para cualquier venta o decisión estratégica que afecte al patrimonio fundamental de la empresa, se requiere tu firma manuscrita y la aprobación de 2 de los 3 socios fundadores. Yo no he aprobado nada. El papel amarillento y la tinta desvaída eran más que un simple documento. Representaban el alma de la empresa, un vínculo irrompible con mi padre que había sido ignorado por Ricardo. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que, a pesar de la traición, aún había una esperanza, una oportunidad de reclamar lo que me pertenecía. Él tiene un poder notarial, continuó Andrés. Pero esto, Isabel, es el alma de la empresa, y el alma no se puede delegar. Las palabras de Andrés resonaban en mi mente. En un giro inesperado del destino, me había encontrado con una arma secreta que había estado en mis manos todo el tiempo. La guerra que había empezado no solo era contra Ricardo y Valeria, sino también contra la versión de mí misma que había permitido que me arrebataran mi voz y mi poder. No puedo permitir que venda la empresa, dije con una determinación que crecía en cada palabra. No puedo dejar que eso suceda. Tengo que actuar. Andrés asintió, su expresión seria pero alentadora. No estás sola, Isabel. La verdad está de tu lado y ahora tienes las herramientas para luchar. Pero debes hacerlo con astucia. Ricardo no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Mientras contemplaba el documento que sostenía en mis manos, comprendí que la lucha apenas comenzaba. Tenía que planear cada movimiento cuidadosamente, y Andrés sería mi aliado en esta contienda. Me sentía como un guerrero que afila su espada antes de la batalla, lista para enfrentar a quien había traicionado no solo a nuestra familia, sino a todos los valores que habíamos defendido. De repente, la luz del sol brilló con más intensidad, iluminando el patio y la sierra que se extendía ante mí. Era como si la naturaleza misma me estuviera animando a tomar acción. Una idea surgió en mi mente y no pude evitar compartirla con Andrés. Necesito reunir a los accionistas. Si puedo demostrar la verdad sobre Ricardo y Valeria, tal vez pueda detener la venta antes de que sea demasiado tarde. Andrés sonrió, satisfecho con mi resolución. Eso es un buen plan, pero asegúrate de que tengas pruebas contundentes. La gente cree más en los números que en las palabras. Y recuerda, no puedes hacerlo sola. Necesitarás aliados que crean en ti y en la causa. Asentí, consciente de la verdad de sus palabras. Había comenzado a tejer una red de apoyo con Elena y Clara, pero sabía que necesitaba más. Andrés había sido un pilar, pero había otros que podrían unirse a mi lucha. Tenía que hacer que la gente entendiera que esto no era solo un asunto personal, era una cuestión de justicia y de recuperar lo que nos pertenecía. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, transformando el cielo en una paleta de colores vibrantes, sentí que los cimientos de mi vida se estaban reestructurando. La traición de Ricardo y Valeria ya no era un peso que llevaba a cuestas. En cambio, se había convertido en mi motor,
en la chispa que encendía mis ganas de luchar, no solo por mí, sino por el legado de mi padre, por la empresa que él había construido con tanto esfuerzo y amor. Andrés y yo nos quedamos en silencio, observando cómo el día se desvanecía, pero en mí había una certeza. Estaba lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La voz del viejo roble en ronda me había encontrado, y ahora yo estaba lista para salir de la sombra y reclamar mi lugar en el mundo. El aire en la trastienda de la librería era denso, impregnado del aroma a papel viejo y tinta. La tenue luz que se filtraba por las ventanas, cubiertas de polvo, creaba un ambiente propicio para la conspiración. A mi alrededor, mis aliados se habían convertido en una muralla de determinación. Javier, con su habitual aire de estratega, estaba al mando, mientras que el resto de nosotros, cada uno con su propio peso emocional, éramos parte de esta batalla que se gestaba. La mesa de caoba estaba cubierta con documentos, notas y fotos que habíamos recopilado. Me senté en una esquina, observando a cada uno de ellos. Carmen, mi prima, siempre la roca emocional, infundía calma con su presencia. Elena, la espía astuta, había estado trabajando en la sombra, contactando a aquellos que, como nosotros, habían sido dejados de lado por Ricardo. Andrés, el patriarca, era la voz de la experiencia, y su llegada desde Ronda había traído consigo un halo de legitimidad y fuerza. Javier rompió el silencio. El plan es el siguiente. Ricardo y Valeria han convocado una junta general extraordinaria para dentro de 2 semanas. El único punto del día es la aprobación de la venta. Creen tener el control. Usaremos su propia convocatoria en su contra. Su voz resonó en la habitación y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un momento decisivo. Andrés, con su mirada firme, añadió: yo, como socio fundador, solicitaré incluir un punto adicional en el orden del día. Una auditoría completa de la gestión de los últimos 5 años y una moción de censura contra el actual director general, Ricardo. Su propuesta era un golpe maestro. La imagen de Ricardo, con su arrogancia habitual, desmoronándose ante la verdad, me llenó de una satisfacción inesperada. Elena, siempre práctica, interrumpió: y yo tengo la lista de todos los accionistas minoritarios. Muchos son antiguos empleados descontentos. Podemos conseguir sus votos delegados. Su sonrisa era la de una cazadora que sabe que está a punto de atrapar a su presa. La emoción en la habitación era palpable. Todos sentíamos que la balanza comenzaba a inclinarse a nuestro favor. Mientras escuchaba los planes, mi mente divagaba. Miro los rostros de mis aliados, personas que habían sido arrastradas por la corriente de la traición de Ricardo. Cada uno de ellos había sufrido, de una manera u otra, su ambición desmedida. Y aquí estábamos, unidos en esta lucha, no solo por mí, sino por todos ellos, por restaurar el orden y hacer justicia. Un nerviosismo me recorrió el cuerpo, pero no era miedo. Era la electricidad que precede a la batalla. La adrenalina crecía, y con ella, mi determinación. Distribuyamos las tareas, dijo Javier, tomando el control de nuevo. Yo me encargaré de los documentos legales necesarios para la auditoría y la moción de censura. Elena, tú contactarás a los accionistas y conseguirás sus votos. Carmen, tú serás la encargada de la logística, de asegurarte de que todo esté listo para la junta. Andrés, tú serás nuestra voz de la experiencia. Y yo seré el estratega que guiará el momento clave. Hizo una pausa, sus ojos fijos en mí. Isabel,
Cuando llegue el momento, tendrás que ser tú quien dé el golpe de gracia. No podrás dudar. ¿Estás preparada para enfrentarte a él y destruirlo delante de todos? La pregunta flotó en el aire, cargada de polvo y de historia. Sentí que el tiempo se detuvo. La verdad es que no estaba segura. En mi interior, la imagen de Ricardo, con su sonrisa despectiva, me provocaba una mezcla de rabia y dolor. Durante años había sido su sombra, su apoyo incondicional. Pero ahora, la idea de confrontarlo, de exponerlo ante todos, me llenaba de una mezcla de miedo y emoción. Había pasado de ser la reina desterrada a una guerrera en busca de justicia. Sí, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Las palabras salieron de mis labios como un juramento. Estoy lista. La resolución en mi voz resonó en la habitación, y pude ver la luz de la determinación reflejada en los ojos de mis aliados. La reunión concluyó con un aire de optimismo cauteloso. Cada uno se dispuso a cumplir su parte del plan mientras yo me quedé atrás, observando cómo se dispersaban. La librería, con sus estanterías repletas de historias, se convirtió en un refugio de esperanza. Allí, entre el polvo y los susurros de las páginas, había encontrado un propósito renovado. Salí a las calles de Madrid, donde la vida continuaba ajena a mi lucha. La ciudad, con su bullicio y su ritmo, parecía una metáfora de mi vida. Caótica, hermosa, pero, en mi caso, llena de cicatrices. Mientras caminaba, me sentía ligera, como si cada paso que daba me acercara más a la justicia que anhelaba. La imagen de la Junta se dibujaba en mi mente, y el eco de la pregunta de Javier resonaba en mi ser. No podía dar marcha atrás. La batalla estaba en marcha, y aunque el miedo intentara asomarse, la determinación brillaba con más fuerza. La sombra de Ricardo ya no me oprimía. Ahora era el momento de convertir esa sombra en luz. Con cada paso, la historia de mi vida empezaba a reescribirse, y en esa nueva narrativa yo era la protagonista, lista para tomar el control y enfrentar a quien había intentado arrebatarme todo. La guerra apenas comenzaba, y mi corazón latía con la promesa de lo que estaba por venir. La habitación del hotel se siente como un refugio y una prisión al mismo tiempo. Me encuentro de pie frente al espejo, con la Gran Vía extendiéndose ante mí como un río de luces titilantes. Cada destello me recuerda que la vida continúa, ajena a mis tormentos internos. El murmullo constante del tráfico es un susurro que acompaña mi reflexión, un eco de la ciudad que nunca duerme y que, sin embargo, parece estar en pausa para mí en esta noche crucial. Las luces de Madrid parpadean como un mar de estrellas que se niega a desaparecer en el horizonte. En mi mente repaso el plan que he trazado con tanto cuidado. He ensayado cada palabra, cada frase, cada posible reacción de Ricardo. La mujer que me observa desde el espejo no es la misma que era hace unos meses. He cambiado. Mis ojos, antes llenos de amor y confianza, ahora reflejan una determinación de acero. Las arrugas alrededor de mis ojos son testigos de noches de insomnio, de preocupaciones y de una lucha silenciosa, pero no me pesan. En lugar de eso, son medallas de honor que me recuerdo a mí misma cada vez que me miro. Mañana me enfrentaré al hombre que amé, al padre de mis hijos, a mi compañero de vida. Una parte de mí llora por la ruina de nuestro pasado, por los sueños que construimos juntos y que ahora yacen esparcidos como escombros. ¿Hubo algún momento en que pude haberlo evitado? Quizás, pero lamentarse ahora es un lujo que no puedo permitirme.
Mañana no lucharé contra mi marido. Lucharé contra un extraño que lleva su cara, un hombre que ha traicionado no solo a nuestra familia, sino también a todo lo que representamos. Me acerco a la cama y agarro mi teléfono. Con manos temblorosas busco el contacto de mi hijo, Carlos. Sé que está lejos, en un país donde la distancia parece suavizar los golpes de la vida. El timbre suena con una cadencia que me hace sentir más nerviosa de lo que ya estoy. Finalmente contesta. «Mamá, ¿estás segura de esto?», pregunta su voz llena de preocupación. La duda en su tono me atraviesa como un cuchillo. «Cariño, hay cosas que no sabes. Mañana todo se aclarará», le respondo intentando sonar firme, aunque mi corazón late desbocado en mi pecho. «Solo quiero que sepas que te quiero y que todo lo que hago es para proteger el legado de tus abuelos. El vuestro». «Pero mamá», su voz se quiebra. «Papá, él no puede ser tan malo». Cierro los ojos un momento, sintiendo cómo la duda de mi hijo se clava en mi corazón. Su inocencia me duele, pero también me refuerza. Le deseo un mundo sin sombras, pero lo que está a punto de suceder es algo que no puedo evitar. La conversación se va desvaneciendo, mis palabras se convierten en ecos lejanos. Finalmente, cuelgo el teléfono, y en ese instante, el silencio de la habitación se siente más pesado. Una vibración interrumpe mis pensamientos. Un mensaje de Elena. La abro con curiosidad y me quedo helada. En la pantalla, una foto que captura un momento que no puedo ignorar. Ricardo y Valeria, cenando en un restaurante de lujo, brindando con champán. La arrogancia en sus rostros es un puñal que me atraviesa el alma. Cierro los ojos y respiro hondo. La imagen de su celebración me borra cualquier atisbo de duda o piedad. Se acabó la calma. Estoy lista para la tempestad. La traición que he soportado se convierte en furia, y en ese momento la determinación se enciende en mí como una llamarada. No voy a permitir que la arrogancia de Ricardo y Valeria arruine lo que construí con tanto esfuerzo. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ellos celebran a mis espaldas. Miro por la ventana, sintiendo la brisa de la noche acariciar mi rostro. Cada luz que parpadea en la distancia no solo es un faro de esperanza, sino también un recordatorio de que no estoy sola. Tengo a Clara, a Elena y a cada uno de los ex empleados que han sufrido bajo el yugo de Ricardo. Juntos somos más fuertes. Juntos desmantelaremos su traición. El reloj avanza implacable y con cada segundo que pasa, la tensión en mi interior crece. La junta está a la vuelta de la esquina y mis pensamientos se agolpan como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. La adrenalina fluye por mis venas mientras me preparo mentalmente para el enfrentamiento. No hay marcha atrás. La decisión está tomada. Me acerco a la mesa donde he dejado mis documentos. Los examino una vez más. El acta de constitución de la empresa, las pruebas de las irregularidades, las cartas de apoyo de otros accionistas. Cada hoja es un paso más hacia la justicia que anhelo. Mi legado, el de mis hijos, está en juego. No me rendiré. Con una última mirada al espejo, me acuerdo de quién soy. Soy Isabel, la mujer que ha luchado por su familia, por su dignidad. Soy la hija de mis padres, que me enseñaron el valor del esfuerzo y la honestidad. Mañana, en la junta, no solo defenderé mi posición, sino que también reivindicaré el nombre de mi familia. Dejo caer el teléfono sobre la cama y me dirijo hacia la ventana. El universo de luces de Madrid se extiende ante mí y la ciudad parece escuchar mi determinación. He llegado lejos,
Pero esto es solo el principio. Mañana la tempestad se desatará, y yo estaré lista para enfrentarla con todas mis fuerzas. El aire en la sala de juntas era denso, casi palpable, como si cada uno de los accionistas respirara la misma incertidumbre que flotaba en el ambiente. La mesa de caoba, larga y fría, se extendía ante mí como un catafalco, esperando la sentencia de muerte de un imperio construido sobre mentiras. A través de los paneles de cristal, Madrid se extendía majestuosamente, ajena a la tormenta que se desataría en ese preciso instante. Ricardo, presidiendo la reunión con su habitual arrogancia, se erguía como un rey en su trono, con Valeria a su lado, su consorte, que parecía disfrutar del espectáculo. Ella sonreía con esa seguridad que solo da la complicidad, como si supiera que el destino estaba de su lado. Sin embargo, la inquietud en la mirada de Ricardo no pasó desapercibida para mí. Era un hombre acorralado. Su dominio se desmoronaba, y yo estaba ahí para presenciar su caída. Cuando la reunión comenzó, el murmullo de los accionistas minoritarios se desvaneció, dejando un silencio cargado de electricidad. Ricardo, con voz firme, anunció el primer punto del día: la venta de la empresa. En ese momento, mi corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando en mi pecho como un tambor de guerra. Sabía que este era el momento que había estado esperando. De repente, la voz de Andrés rompió el silencio. Su interrupción, aunque inesperada, era precisamente lo que necesitaba. Ricardo, dijo con una firmeza que llenó la sala, presento una moción de censura que exige una auditoría completa de las cuentas de la empresa. Las miradas se volvieron hacia él, y el desconcierto en el rostro de Ricardo fue un espectáculo que me hizo sonreír por dentro. Andrés, esa moción no estaba prevista. Es improcedente, tartamudeó, tratando de recuperar el control. Pero Javier, mi abogado, se levantó con determinación. Según los estatutos de la compañía, un socio fundador con más del 10% de las acciones puede introducir un punto en el orden del día en cualquier momento. La moción es perfectamente legal. Proceda a votarla, por favor. Sus palabras resonaron con claridad, como un eco que desafiaba la autoridad de Ricardo. Desde el fondo de la sala observaba la escena con atención. La tensión era palpable, y el pánico en los ojos de Ricardo me llenó de satisfacción. Lo veía buscar apoyo en Valeria, pero su rostro también reflejaba la incertidumbre. Esa imagen, ese instante de vulnerabilidad, era el principio del fin. Saboreaba cada segundo, cada susurro de duda que se escapaba de sus labios. La votación fue un tira y afloja, un juego de poder que se desarrollaba ante mí. Las manos temblorosas levantaban votos, y el ambiente se tornó tenso. Gracias a los votos delegados que Elena había conseguido, la moción de censura y la auditoría se aprobaron por un margen muy estrecho. La victoria era dulce, pero no podía dejar que la euforia me nublara el juicio. Ricardo, acorralado, intentó mantener la compostura, aunque su sonrisa forzada no lograba ocultar el pánico que ardía en su interior. Muy bien, dijo con un tono que intentaba ser despreocupado. Procedamos con la venta, que es lo importante. Cuento con el voto delegado de la socia mayoritaria, mi esposa Isabel, según el poder que me otorgó. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La sala se volvió un mar de miradas expectantes, todas fijas en mí. Era mi momento. Con paso decidido, crucé la estancia, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. La puerta del fondo se abrió lentamente y entré en la sala, la cabeza alta y el corazón palpitante. Mis pasos resonaban con fuerza, como si cada uno fuera un latido de justicia.
Me detuve en la cabecera de la mesa, frente a Ricardo. Su rostro se descompuso al verme. «Me temo, Ricardo», dije, dejando que mi voz clara y firme resonara en cada rincón de la sala, «que ese poder queda revocado. Estoy aquí para votar yo misma». Las palabras fluyeron de mis labios como un manantial de verdad que brotaba después de años de silencio. El murmullo de la sala se intensificó, y las miradas se entrelazaron en un torbellino de sorpresa y expectación. Ricardo, ahora despojado de su arrogancia, intentó reaccionar, pero su voz se desvaneció ante el peso de la verdad que acababa de pronunciar. «Esto es un absurdo, Isabel», balbuceó, su tono revelando la desesperación que comenzaba a apoderarse de él. «No puedes hacer esto». Pero yo sabía que podía. Mi determinación era más fuerte que su manipulación y sus mentiras. «He soportado tus abusos y tu traición demasiado tiempo, Ricardo. Esta empresa es tanto mía como tuya, y no permitiré que la vendas a espaldas de aquellos que han trabajado para construirla». Mis palabras resonaron en la sala, un grito de guerra que reclamaba la justicia que me había sido negada. El silencio se volvió ensordecedor. Los accionistas murmuraban entre ellos, algunos asintiendo en apoyo, mientras otros parecían perplejos ante la revelación de un conflicto que había permanecido oculto. La mirada de Valeria, que había sido tan segura, ahora se tambaleaba entre la incredulidad y el miedo. Era el momento de la verdad. Ricardo, intentando recuperar el control, se dirigió a los presentes. «Esto es un golpe bajo, Isabel. Sabes que no puedes simplemente...». Su voz se quebró, y en ese instante su imperio comenzó a desmoronarse. «No puedes hacer esto», repitió, pero ya no tenía el mismo peso. «No se trata de lo que yo pueda hacer», le respondí con firmeza. «Se trata de lo que es justo y correcto. Y lo que es justo es que esta empresa se someta a una auditoría completa, que se exponga la verdad y que todos vean la realidad de tus acciones». La convicción en mi voz resonó en todos los presentes y sentí que había despertado algo en ellos. La votación de la moción se llevó a cabo. Mis manos temblaban, pero me mantuve firme. Cada voto que se contaba era un peldaño más en la escalera que me llevaba hacia la recuperación de mi legado. Cuando finalmente se anunciaron los resultados, el grito de victoria estalló en mi pecho. La moción había sido aprobada, y la mirada de desolación en el rostro de Ricardo era un reflejo de su inevitable caída. En ese instante comprendí que había dado el primer paso hacia la reclamación de mi vida, mi dignidad y mi futuro. La sala, que había sido testigo de tantas manipulaciones, ahora se convertía en el escenario de un nuevo comienzo. Mientras miraba a Ricardo, su rostro desencajado, supe que el juego apenas comenzaba. La batalla por el legado familiar no había hecho más que iniciar, y yo estaba decidida a luchar con todas mis fuerzas. La mirada de Valeria, de pánico y desamparo, era la guinda del pastel en mi victoria. No solo estaba luchando por mí, sino por todos aquellos que habían sufrido bajo el yugo de su traición. La sala de juntas, antes fría e impersonal, ahora ardía con la promesa de un cambio. Y en ese ambiente electrizante supe que el viento estaba a mi favor. El silencio era tan abrumador que podía sentir cómo el eco de mis latidos resonaba en mis oídos. Caminé lentamente hacia mi asiento, ese que me pertenecía por derecho, como socia fundadora de la compañía. La sala de juntas, ese espacio que había sido un campo de batalla durante tantos años, ahora se sentía como un santuario en el que finalmente podía reclamar mi lugar. Ricardo, sentado al otro lado de la mesa, me miraba con una mezcla de incredulidad y miedo, como si en ese instante
hubiera visto a un fantasma que había regresado para vengarse. A su lado, Valeria, su amante, lucía pálida, con los ojos desorbitados. La sonrisa de superioridad que siempre había mostrado se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pánico que apenas lograba disimular. Isabel, ¿qué haces aquí? Tú no estás bien. Tienes un informe médico. Su voz temblaba, pero sus palabras eran un intento desesperado de recuperar el control. Un informe médico falso, intervino Javier, mi abogado, con la seguridad que siempre lo caracterizaba. Ya está en manos de las autoridades por un presunto delito de falsedad documental, al igual que las transferencias a las cuentas de la señorita Valeria, que apuntan a un claro caso de apropiación indebida. Valeria, visiblemente alterada, levantó la voz en un intento de defenderse. Eso es mentira. Yo solo soy una empleada. Su tono era casi patético, un último intento de aferrarse a la ilusión de inocencia. La miré directamente a los ojos, canalizando toda la frialdad que había acumulado en los últimos meses. No había lugar para la compasión. Usted no es una empleada, usted es una ladrona. Y hace unos meses, en la cafetería, usted me despidió. Qué ironía, ¿verdad? Porque no se puede despedir al dueño. En mi interior sentía cómo la adrenalina recorría mis venas. Este era el momento que había estado esperando. Cada instante de humillación, cada lágrima derramada, cada conversación a mis espaldas, todo se transformaba en una fuerza tranquila y devastadora. Ya no era la esposa traicionada ni la mujer asustada. Era la matriarca que reclamaba su trono. Ricardo y Valeria se veían pequeños, ridículos en su codicia. Me levanté de la silla sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Podía oír los murmullos entre los accionistas, la confusión y la sorpresa en el aire. Tomé aire y me dirigí a la junta con la firmeza que había decidido adoptar. Se cancela cualquier propuesta de venta, anuncié con claridad, mi voz resonando en las paredes de la sala. Como accionista poseedora del 60% del capital social, según consta en el acta fundacional que mi abogado acaba de presentar al notario, ejerzo mi derecho a destituir de forma inmediata al director general, Ricardo García, por pérdida total de confianza y presunta gestión fraudulenta. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran en el aire denso de la sala. Luego, giré mi cabeza hacia Valeria, que ahora mostraba signos de verdadero pánico. Y en cuanto a usted, Valeria, no me despidió a mí. Yo la despido a usted. Recoja sus cosas. El personal de seguridad la acompañará a la salida. Ahora mismo. El caos estalló. Ricardo se levantó de un salto, su rostro rojo de rabia, gritando, acusándome de estar loca, como si su desesperación pudiera revertir lo que acababa de suceder. Valeria rompió a llorar, sus sollozos resonando en la sala como una melodía de derrota. Los accionistas comenzaron a murmurar, y el aire se llenó de una mezcla de asombro y expectación. Pero yo me mantuve firme, sosteniendo la mirada de cada uno de ellos. Era el momento de demostrar que no solo era una mujer herida, sino una fuerza que había vuelto para reclamar su lugar en el mundo. Mi mirada se encontró con la de Andrés, que estaba sentado en la esquina, observando la escena con una media sonrisa, como si supiera que todo esto era solo el comienzo de algo nuevo. La batalla había terminado. Había recuperado no solo mi vida, sino también mi dignidad. La sala, que antes había sido un símbolo de poder para Ricardo, ahora era el escenario de mi renacimiento. La sensación de triunfo se apoderó de mí, y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos,
En ese momento sentí que nada podría detenerme. Las puertas se abrieron y 2 hombres de seguridad entraron, dirigiéndose hacia Valeria. La vi levantarse, los ojos llenos de lágrimas, mientras intentaba recoger sus cosas, su rostro, un retrato de derrota y confusión. No podía evitar sentir una mezcla de pena y satisfacción al mismo tiempo. Ella había sido una de las piezas en este juego, pero nunca entendió que el tablero estaba a punto de cambiar. Isabel, no puedes hacer esto. Su voz era un susurro tembloroso, casi implorante. Lo siento, Valeria, pero esto es lo que sucede cuando se juega con fuego. Mis palabras eran firmes. No había espacio para la compasión. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía que las sombras del pasado se desvanecían detrás de mí. La sala de juntas, con sus mesas pulidas y su aire de superioridad, ya no era un lugar de temor. Era mi espacio, un espacio donde podía luchar por lo que era justo y correcto. Mientras Valeria se retiraba, pude ver el rostro de Ricardo, aún en estado de shock. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos, y aunque podía sentir su furia, también sabía que esta vez no podía hacer nada. Todo lo que había construido a base de mentiras y traiciones estaba a punto de caer, y yo, finalmente, estaba lista para reconstruir mi legado. Con la cabeza en alto, me senté de nuevo en mi silla, sintiendo el poder de mi posición. Era el momento de mirar hacia adelante, de planear los siguientes pasos. Había ganado esta batalla, pero la guerra por mi compañía y mi vida apenas comenzaba. Sin embargo, esta vez no estaba sola. Tenía a mis amigos a mi lado, a aquellos que habían creído en mí cuando más lo necesitaba. Juntos volveríamos a levantar lo que había sido derribado. Y así, en medio de la confusión y el caos, supe que había recuperado no solo mi lugar en la mesa, sino también el control de mi destino. La sala de juntas, ahora vacía, se sentía como un mausoleo. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, tiñendo el espacio de un anaranjado melancólico que contrastaba con el frío acero de las mesas y sillas. Las sombras de los gritos y las acusaciones aún parecían danzar en el aire, como fantasmas que se negaban a marcharse. Miré la mesa desordenada, cubierta de papeles, vasos de agua a medio beber, y me pregunté si alguna vez volvería a ser la misma. Estaba sola, de pie, contemplando el skyline de Madrid, la ciudad que había sido testigo de mis sueños y también de mis pesadillas. Desde aquí, las luces del centro brillaban como estrellas desbordadas. Todo parecía tan distante, tan ajeno. Pensé en lo que había sucedido, en cómo había reclamado mi lugar, mi voz. Había ganado la batalla, sí, pero ¿a qué precio? El eco de mis propias palabras resonaba en mi mente. Se acabó, Ricardo. Se acabó todo. ¿Acaso podía haber un final verdadero en algo tan desastroso? Me sentía como una arquitecta que ha derribado un edificio en ruinas, solo para darse cuenta de que las cenizas de la victoria no son más que escombros. Gané, pero la victoria tenía un sabor amargo, como el de las cenizas. Miré hacia el horizonte, buscando respuestas en el atardecer que se desvanecía. Las palabras de Andrés y Javier aún retumbaban en mi cabeza, su entusiasmo por la auditoría, su fe en que podríamos reconstruir lo que había sido destrozado. Pero en mi interior, una sombra se cernía sobre mí. Había destruido al hombre que había sido mi compañero en esta travesía. Había expuesto nuestra miseria ante el mundo y no podía dejar de pensar en los efectos que esto tendría en mi familia. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. El nombre de Carlos brilló en la pantalla y mi corazón se encogió.
Su voz, al otro lado de la línea, era un susurro roto. Mamá, lo he visto en las noticias económicas. ¿Es todo verdad? Papá. No supe qué responder. Un sollozo se me escapó, el primero que me permitía en mucho tiempo. No era un llanto de tristeza, sino de liberación, de agotamiento. Era el peso que había llevado sobre mis hombros durante años, finalmente liberándose. Sí, Carlos, es verdad, logré articular entre lágrimas. Tu padre, él tomó decisiones que no podía aceptar. La conversación se tornó en un monólogo, un lamento que no podía contener. No quería que esto sucediera. Nunca quise que nuestra familia se rompiera de esta manera. Carlos guardó silencio y el vacío de la línea se convirtió en un eco ensordecedor. Sabía que para él la noticia era como una tormenta que arrastraba todo a su paso. No podía evitar pensar en cómo se sentiría al ver a su padre expuesto ante el mundo, en la misma prensa que había publicado nuestras sonrisas en los buenos tiempos. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con una fragilidad que me desgarró. La verdad era que no lo sabía. Había recuperado una empresa, pero había roto una familia. La pregunta giraba en mi mente como un tornado. ¿Y si lo único que había conseguido era quedarme sola en la cima de mi imperio? Vamos a reconstruir, Carlos. Uno siempre puede reconstruir, le respondí, aunque en el fondo mis palabras parecían ser un intento de consolarme a mí misma. Pero no sé cómo lo haré. Tendremos que enfrentarlo juntos. ¿Podré ver a papá?, preguntó, y el dolor en su voz atravesó mis defensas. No lo sé, hijo. No sé qué pasará después de esto. La conversación terminó con un silencio que se hizo pesado. La soledad volvió a envolverme como una manta fría. Miré por la ventana, observando cómo el sol se ocultaba tras los edificios, dejando un rastro de luz que se desvanecía rápidamente. La ciudad continuaba su vida, ajena a lo que había sucedido en la sala de juntas, a mi lucha, a mi victoria. Unos minutos después, decidí que ya era hora de salir de esta sala, de enfrentar el mundo exterior que había cambiado, pero que seguía girando sin mí. Mientras caminaba hacia la puerta, el eco de mis pasos resonaba en el suelo de madera, un recordatorio de que estaba sola en este nuevo camino. Al abrir la puerta, el bullicio del personal que regresaba a sus labores me recibió como un torrente de realidades que había estado ignorando. Elena me miró con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Estás bien?», me preguntó, y en su mirada vi la validación de mi lucha. «Estoy bien», respondí, aunque sabía que la verdad era más complicada. Necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. No había tiempo para lamentaciones. Mi victoria había dejado cenizas, pero también oportunidades. Era el momento de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Mientras hablaba con Elena, una nueva determinación comenzó a florecer en mi interior. No podía cambiar lo que había pasado con Ricardo, pero podía decidir cómo seguir adelante. El camino sería difícil y las cicatrices permanecerían, pero sabía que lo que había comenzado no podía detenerse aquí. La guerra por mi legado apenas comenzaba. Con cada palabra que intercambiaba con Elena, sentía que el peso de la soledad se aligeraba un poco. Era hora de enfrentar lo que vendría, de reconstruir mi vida, mi familia, y quizás, en el proceso, encontrar una nueva forma de amar. La mañana de primavera, en el retiro, se desplegaba ante mí como un lienzo pintado con los colores suaves del Renacimiento. El aire fresco y fragante, impregnado del aroma de la hierba recién cortada y las flores del paseo de las estatuas, me envolvía en una calma que no había sentido en mucho tiempo.
El canto de los pájaros se entrelazaba con las risas lejanas de niños que jugaban, creando una sinfonía sutil que resonaba en mi interior. Allí estaba yo, sentada en un banco junto al estanque, con la luz del sol acariciando mi rostro, dejando atrás el tumulto de los últimos meses. Elena, ahora la nueva directora general de la empresa, estaba a mi lado. Revisábamos unos documentos, pero la tensión que antes nos había acompañado había desaparecido. El ambiente era diferente, cálido y esperanzador. Habíamos trabajado duro para limpiar los estragos de una gestión fallida, y los resultados comenzaban a dar sus frutos. Los beneficios han subido un 15% este trimestre. La confianza de los clientes ha vuelto. Lo has logrado, Isabel, comentó Elena, su voz llena de admiración. Lo hemos logrado, Elena. Todos nosotros. Andrés desde el consejo, tú desde la dirección. Yo solo di el primer paso. Respondí, sintiendo que cada palabra era un eco de nuestro esfuerzo conjunto. Elena sonrió, y esa sonrisa traía consigo un alivio tangible. La presión que había sentido durante tanto tiempo parecía desvanecerse, dejando espacio para una nueva realidad. Diste el paso que nadie se atrevió a dar, añadió, y en sus ojos vi la luz de la verdad. Miré hacia el estanque, observando mi reflejo en el agua clara. La mujer que veía allí ya no era la guerrera endurecida por la traición y el sufrimiento. Era una versión más serena de mí misma, con una mirada que reflejaba la paz que había encontrado en medio del caos. Había hablado con mis hijos, un proceso doloroso pero necesario. Comenzaban a comprender, a aceptar que su padre había elegido otro camino, uno que no incluía a su familia. Ricardo había desaparecido, se había marchado del país y Valeria, según me enteré, estaba intentando sobrevivir en un mundo que no le debía nada. No sentía odio por ellos, más bien una lejana compasión. Había cerrado esa puerta para siempre. Mi verdadera familia ahora eran las personas que había elegido, como Carmen, mi prima, y a Elena, quienes habían creído en mí cuando yo misma no lo hacía. Reflexioné sobre lo que realmente significaba la herencia. No eran los edificios ni las cuentas bancarias que había heredado de mi padre. Era la experiencia, la fortaleza que había cultivado a través de mis propias decisiones y errores. Era el poder de ayudar a otras a no cometer los mismos tropiezos. Justo en ese instante, una joven se acercó a nuestro banco. Era una nueva becaria de la empresa, a quien había decidido apadrinar personalmente. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y determinación, y su voz temblorosa me pidió consejos sobre un proyecto en el que estaba trabajando. La escuché con atención mientras me relataba sus ideas. En sus ojos brillaba la misma ilusión que yo había tenido hace 35 años en aquel taller de la calle Atocha. Recordé esos días con nostalgia, cuando el futuro parecía un lienzo en blanco, listo para ser pintado con mis sueños. Es una propuesta interesante, le dije sonriendo. Pero recuerda, no tengas miedo de ser audaz. A veces, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. La joven asintió. Sus ojos resplandecían con agradecimiento. Se despidió y mientras se alejaba, me sentí llena de una satisfacción renovada. Había transmitido algo valioso, algo que yo misma había aprendido en el camino. Me quedé mirando el sol que se alzaba sobre el palacio de cristal, sus rayos dorados reflejándose en el agua como un símbolo de nuevas oportunidades. Elena me pasó un café caliente y con el aroma envolvente de la bebida entre mis manos,